Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Espada solo con Pokémon de tipo Hada. No he utilizado muchos de los Pokémon de este tipo y quitando el hecho de que tienen pocas debilidades y son eficaces a unos cuantos tipos, no sé mucho más de ellos, así que vamos a ver si acabo respetando aún más a las hadas de este juego. Como siempre, estas serán las normas a seguir. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos capturar a un tipo Hada por ruta, salvo en el área silvestre, donde capturaremos al inicial y luego uno por medalla, no podemos ir over level, no usaremos objetos en combate salvo los que tengan equipados y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Empezamos la aventura en nuestra casa, de chill, cuando nuestro vecino Paul entra para decirnos que su hermano ha vuelto a casa y que tenemos que ir a verlo. ¿Y a mí qué me cuentas? Que estaba mirando Twitter. Nos ponemos la bolsa roñosa de nuestro padre perdido y nos vamos a ver a Lionel presumir delante de sus fans. ¡Bam! ¡Queremos un nieto tuyo! De aquí nos iremos a la casa de esta gente para elegir a un inicial, aunque ninguno es de tipo Hada. Pillaremos a Sobel y lo llamaremos Suscríbete. Y hablando de eso, casi el 90% de los que veis mi contenido no estáis suscritos, frente al 10% que sí. Es totalmente gratis y ayudaréis un montón al canal. Como vamos a tardar un poco en encontrar al primer Pokémon de tipo Hada, vamos a acelerar un poco esto. Ganaremos el primer combate contra Paul, nos encontraremos con el legendario del juego. Bonitas trenzas, son chorizos. Conoceremos a Sonia, luego a su abuela, la profesora de este juego. Volveremos a ganar a Paul. ¡Oh, man! Y nos iremos con él en tren hasta el área silvestre, donde pillaremos a este Ralts al que llamaremos Bella, por la de la Bella y la Bestia. Y ahora que tenemos al inicial de verdad, nos iremos a Ciudad Pistón. Nos pegamos con esta gente del Team Gel y nos vamos a la presentación del torneo. Tendremos el primer combate de verdad contra Paul, quien nos quita bastante vida con su vuelo, pero gracias a Gruñido, a doble equipo, y a que nos podemos curar con beso drenaje, derrotamos a su oveja sin muchos problemas. Scorbunny tan solo consiguió acertarnos con un ascuas y cayó al poco con confusión. Y por último su Rookidee tan solo nos utilizó malicioso y pudimos derrotarlo con beso drenaje. Avanzaremos un poco más y nos encontraremos con Berto, quien también quiere combatir con nosotros. Saca Solosis y nosotros a Bella. Usamos pantalla de luz para reducir el daño en sus Pokémon y usaremos doble equipo unas pocas veces para aumentar nuestra evasión. Volveremos a poner pantalla de luz cuando sea necesario y nos curaremos con restos hasta que por fin podamos derrotar a su Solosis con beso drenaje. A Hatena la debilitamos con rapidez y beso drenaje también, y por último a su Gocita también la debilitamos con rapidez. Soy mejor que tú porque el presidente Rose me ha elegido. ¿Te he preguntado? ¡Te he preguntado! Ahora que llegamos a la ruta 4, capturaremos al siguiente miembro del equipo, este Eevee al que llamaremos Jane, por la chica de Tarzán. Nos dedicaremos a jugar con ella en el campamento para aumentar su amistad, y con esto conseguimos que evolucione en Sylveon. ¡Oveja! ¿Qué? Antes de ir al gimnasio, evolucionaremos también a Bella en Kirlia, y ahora sí, nos enfrentaremos a Percy por la primera medalla. Empieza con Gossiflor y nosotros con Jane. Usamos pantalla de luz para defendernos de sus ataques y él nos ataca con giro rápido, quitándonos solo 7 de vida. Atacamos con un par de voz cautivadora y terminamos con su Pokémon. Por último saca a Eldegoss, a quien Dynamaxiza. Nos ataca con Maxi Ataque quitándonos apenas 10 de vida, seguido de una Maxiflora que sí nos baja bastante más. Resistimos el último ataque de su Gigamax y ponemos una pantalla de luz, y gracias al campo de hierba que dejó con Maxiflora y a los restos nos curamos bastante bien. Y a partir de aquí estaremos atacando y recibiendo, aunque gracias a la curación de los restos ya que hacemos algo más de daño que él, conseguimos hacernos con la medalla. Resolveremos el puzzle de los megalitos para conseguir la cinta experto y nos volveremos al área silvestre para capturar este Togepi al que llamaremos Blancanieves. Por desgracia tiene la habilidad de entusiasmo que no nos sirve para nada, pero bueno, ahí está. Lo evolucionaremos a Togetic gracias a que nos haremos amiguitos y tras hacer que este señor cabe y encuentre una piedra día, lo evolucionaremos a Togekiss. En la ruta 5 capturaremos a este Swirlix al que llamaremos Vanellope, y como los intercambios de Pokémon entre juegos no están permitidos en los Nuzlocke, no lo podremos evolucionar. Volveremos a derrotar a la gente del Team Gel y este simpático y extraño señor nos dará una bici. Me gusta quemar cosas. ¿Qué? ¿Qué? Avanzamos un poco por el puente y aquí tendremos otro combate contra Paul. Empieza con Wolo y nosotros con Blancanieves, con quien debilitamos a su oveja de una sola esfera aural. Le sigue Corvisquir, quien nos quita poca vida con picotazo y quien cae con 2 poder pasado. Por último saca su Raboot, al que debilitamos con un poder pasado y un tajo aéreo.
Buen intento, Paul, buen intento. ¿Por qué va este señor en calzoncillos? Volveremos a la ruta 5 para capturar a un minchino que sí, que no es tipo hada. Pero espera un segundo antes de dejar ese comentario. Y de nuevo en Pueblo Amura cambiaremos al minchino por este Cotony llamado Algodoncín. Los intercambios in-game sí están permitidos. Relaja ese dedo acusador. Usaremos una piedra solar para evolucionarlo en Whimsicott y ahora sí nos iremos a por la segunda medalla contra Cathy. Empieza el combate con Goldeen y nosotros con Algodoncín, con quien usamos día soleado y desarrollo para aumentar nuestro ataque especial, mientras ella nos ataca con Cornada. Y ahora sí debilitaremos a todo su equipo con Rayo Solar. Goldeen, Arrokuda y su Dreadnought Gigantamax, quien es débil por 4 al tipo planta. Nos vamos con Rose, Olivia y Sonia a tener la comida más incómoda posible y de nuevo a seguir con la aventura. Nos vamos a la mina de Galar para enfrentarnos otra vez con Berto, saca Solosis y nosotros Algodoncín, con quien usamos Día Soleado de nuevo. Nos ataca con Psicocarga haciéndonos bastante daño y nos curamos un poquito con restos. Usamos Desarrollo para aumentar nuestro ataque especial y tras recibir otra Psicocarga lo debilitamos con un solo Giga Drenado, curándonos mucha vida. Le sigue Gocita para la que volveremos a usar Desarrollo y otro Giga Drenado. Su Hatena tampoco consiguió resistir un Giga Drenado de Algodoncín y su Ponita de Galar cayó al igual que los demás. En las afueras de Pistón capturaremos este Coffin al que llamaremos Tiana, por la princesa de Tiana y el sapo, pero como todavía no es un hada no lo podemos usar. Y de vuelta en Ciudad Pistón tendremos que enfrentarnos contra Roxy, saca a Krogonk y nosotros a Jane, con quien usaremos Voz Cautivadora para quitarle la mitad de la vida. Nos ataca con carga tóxica, pero gracias a que Jane tiene mucha defensa especial no nos hace demasiado daño. Y podemos debilitarlo con otra Voz Cautivadora. Saca a Scraggy, quien cae de una sola Voz Cautivadora, y por último su Morpeko nos hace retroceder con un golpe crítico de mordisco, pero con un par de Voz Cautivadora conseguimos terminar el combate. Tras esto nos iremos a por la tercera medalla contra Naboru. Empieza con Ninetales y nosotros con Blancanieves. Nos quema con fuego fatuo y usamos maquinación para subir nuestro ataque especial para, al turno siguiente, debilitarlo de un solo poder pasado. Saca ahora su Arcanine, quien nos hace algo de daño con rueda fuego, pero que también cae de un solo poder pasado. Y por último saca su Centiskorch. Lo giganta maxiza y como Blancanieves es más rápida que él y él es débil por 4 a la roca, lo debilitamos con un solo poder pasado. Ea, ya tenemos las primeras 3 medallas. Antes de salir de Ciudad Pistón se nos acercan los 3 líderes para despedirse de nosotros. ¿Pero qué? Berto y Paul se van por ahí a partirse la cara y nosotros seguiremos nuestro camino. Antes de llegar a nuestro destino, capturaremos a un Cutiefly al que llamaremos Campanilla, por el hada de Peter Pan. En las puertas de Ciudad Artejo nos cruzaremos de nuevo con Berto, quien presume de haberle dado una paliza a Paul. Sí, eso es algo muy difícil. Que se ponga unos pantalones, señor, que se le van a resfriar las pokebolas. En nuestro camino por la cuarta medalla nos encontraremos con Roy, quien no se ha aprendido nuestro nombre, aunque eso sea una de las pocas cosas que tiene que hacer. Y tras un par de combates, Campanilla evolucionará a Ribombee y Bella a Gardevoir. Ya en Pueblo Ladera nos encontraremos con Paul, quien está rayado porque todo el mundo le gana. Es duro, amigo. Así que quiere combatir de nuevo para probar suerte. Saca a Cramorant y nosotros a Togekiss, con quien usaremos maquinación y protección para protegernos de su buceo. Nos ataca con ataque furia haciéndonos algo de daño y finalmente lo debilitamos con tajo aéreo. Saca ahora Toxel, quien también cae con tajo aéreo, al igual que su Raboot y su Silicobra. Empieza a darme un poco de pena, la verdad. Tras este combate, Tiana evoluciona en Within y ahora sí podemos utilizarlo. Entraremos al gimnasio para enfrentarnos a Judith por la cuarta medalla. Empieza con Hitmontop y nosotros con Jane, con quien usaremos Encanto para bajarle el ataque. Nos ataca con Desquite sin hacernos mucho daño y usaremos Paz Mental un par de veces seguido de un Beso Drenaje para debilitar a su Pokémon. Le sigue Pangoro, al que bajamos el ataque con Encanto pero que nos ataca con Llave Giro, obligándonos a cambiar de Pokémon y sacando a Bella al combate. Con Bella debilitamos a su panda con Beso Drenaje y a este le sigue Sirfetch. Cambiamos a Jane de nuevo, con quien bajamos el ataque de su Pokémon con Encanto y nos subimos el ataque especial con Paz Mental, recibiendo el daño de sus desquites por el camino. Debilitamos a su Pokémon con Beso Drenaje y por último saca a Machamp. Lo giganta maxiza y le atacamos con Beso Drenaje quitándole casi la mitad de la vida, pero de un maxi ataque nos quita más de 60 de vida. Cambiamos ahora a Blancanieves para que reciba un ataque y al turno siguiente usamos protección, gastando los 2 últimos turnos del Gigamax del Machamp. Cambiamos a Campanilla, con la que recibimos una fuerza, pero tras un par de Beso Drenaje terminamos por fin el combate. Salimos del gimnasio para encontrarnos con Sonia cuando de repente... Nos vamos a ver qué ha pasado y nos topamos con que Berto se está cargando el patrimonio del pueblo, así que toca enseñarle modales. Saca Duosion y nosotros a Blancanieves, con quien usamos maquinación un par de veces mientras que él usa reflejo y pantalla de luz. Nos ataca con psicocarga haciendo bastante daño, pero al turno siguiente lo debilitamos con brillo mágico, al igual que el resto de su equipo, Gozorita, Hatrem y su Ponita de Galar. Aparece Rose para echar a Berto de la competición
y tras casi ver cómo Sonia acaba sepultada bajo las rocas, descubrimos una estatua de 2 perretes. Seguimos nuestra aventura y capturaremos a este Morgren en el bosque Lumirinto. Lo llamaremos Kida por la princesa de Atlantis y tras esto volveremos al área silvestre para capturar este Mawil al que llamaremos Rapunzel por la princesa de Enredados. Nos iremos a Pueblo Plié donde tras derrotar a estas 3 y hacer una especie de encuesta sobre los Pokémon Hada, nos enfrentaremos a Sally por la 5ª medalla. Empieza con Weezing y nosotros con Jane, con la que utilizaremos pantalla de luz para resistir los ataques enemigos. Usaremos unas cuantas pads mentales seguidas para aumentar nuestras estadísticas y cambiaremos con relevo a Tiana, quien derrota al Weezing de Sally de una bomba lodo, al igual que a su Togekiss. Para su Mawil usaremos lanzallamas y por último saca al Cremi, al que Gigantamaxiza, aunque ni siquiera esta tarta gigante puede resistir una bomba lodo de nuestra Tiana. Conseguimos la 5ª medalla y ahora acompañamos a Sally a Ciudad Artejo donde conocerá a su Sugar Baby. Nos iremos ahora a la ruta 7 donde Paul nos estaba esperando para tener otro combate más. Empieza con Trevenant y nosotros con Jane. Usaremos reflejo y él nos confundirá con rayo confuso. Cambiamos a Blancanieves y recibimos un golpe crítico de hasta drenaje que nos baja algo de vida. Usaremos un par de maquinaciones para subir nuestro ataque especial y atacamos con tajo aéreo, debilitando a su árbol. Su Voltoon nos hace algo de daño con chispa, pero con un brillo mágico cae también. Snorlax llega a resistir un brillo mágico, pero acaba cayendo un par de turnos más tarde sin hacernos nada de daño. Saca a Cinderace, con quien usa agilidad para aumentar su velocidad, aunque acaba cayendo con un solo poder pasado, al igual que su último Pokémon, Hitmore. Llegamos a Pueblo Auriga, donde nos haremos el cambio de look que tanto necesitamos. ¡Ea! Ahora sí que sí. Nos vamos al gimnasio, donde os puedo decir que esto pasó más veces de las que me gustaría decir. Y aquí tendremos el combate por la 6ª medalla contra Morris. Empieza con Barbaracle y nosotros con Algodoncín, con quien lo derrotamos de un solo giga drenado. Le sigue Shackle, para el que cambiaremos a Jane. Nos ataca con tumbarrocas bajándonos la velocidad y nosotros usaremos paz mental un par de veces y un reflejo. Atacaremos con beso drenaje para quitarle bastante vida y cambiaremos con relevo a Blancanieves. Recibimos una roca afilada crítica que nos baja un tercio de vida y usamos deseo para curarnos al turno siguiente. Finalmente lo debilitamos con esfera aural. Saca ahora Stonejourner, quien usa zona extraña aunque cae igualmente de una esfera aural. Y por último saca su Coalosal. Lo Gigantamaxiza y nos ataca con Gigarroca ígnea bajándonos bastante vida. Lo dejamos en rojo con una esfera aural y nos vuelve a atacar con el mismo ataque dejándonos a solo 9 puntos de vida, pero con una segunda esfera aural ganamos el combate. Bastante más justo de lo que me habría gustado, Dios. Nos vamos a comer con Sonia y Paul. ¡Qué buen bigote tiene ese señor! Y tras esto nos toca pelear otra vez con Paul. Empieza con Dapwool y nosotros con Jane. Usaremos reflejo para reducir el daño de sus ataques físicos y cambiaremos a Blancanieves, con quien usaremos 3 maquinaciones para subir nuestro ataque especial al máximo. Dapwool solo nos usa gruñido, no sé por qué, así que cambiamos con relevo a Bella y derrotamos a su cabra con un beso drenaje. Su Snorlax llegó a aguantar un ataque y nos contraatacó con cuerpo pesado haciéndonos mucho daño, pero como Paul lo curó con hiperpoción pudimos curarnos de nuevo con beso drenaje. Derrotamos a su Snorlax y su siguiente Pokémon, Cinderace, falla el balón ígneo y cae de un solo psíquico. Saca Corviknight y nosotros ponemos otro reflejo mientras él nos baja la velocidad con cara susto, aunque al turno siguiente cae de un solo psíquico también. Por último saca a Pinkurchin, quien tampoco resiste un ataque de nuestra Bella. Una vez hecho esto, seguimos nuestro camino y nos volvemos a enfrentar al Team Gel, que están aquí molestando a un Dreadnought. Le derrotamos y este señor nos mejora la bici para poder ir ahora por el agua. A veces miro a la gente mientras duerme. ¿Qué? ¿Qué? Llegamos a la puerta de Pueblo Crampón y nos encontramos con que no podemos pasar, pero aparece Roxy para decirnos que nos enseñará un atajo si peleamos contra ella. Tienes el atajo justo ahí, si estoy viendo el centro Pokémon desde aquí. Empieza con Liepard y nosotros con Bella, con quien pondremos un reflejo mientras que ella usa maquinación. Al turno siguiente derrotamos a su gato con beso drenaje. Le sigue Toxicroak, quien nos confunde con contoneo, pero ni con esa se evita que le ataquemos con psíquico, debilitándolo de un golpe. Saca ahora Scrafty, quien cae con otro beso drenaje, y por último saca a Morpeko, quien cae también de un solo golpe. ¿Para esto querías combatir? Volveremos al área silvestre donde capturaremos a esta Hatrem, a la que llamaremos Cenicienta, y a este Linum, que aunque no sea de tipo Hada, lo vamos a necesitar para conseguir a un Pokémon. Lo evolucionaremos a Octagon y lo dejaremos en la caja. También evolucionaremos a Kida en Grimmsnarl, y ahora sí, iremos a por la medalla. Después de ver el concierto de rock menos ruidoso de la historia, nos toca pelear contra Nerio. Empieza el combate con Scrafty y nosotros con Jane, con quien lo debilitamos con un par de beso drenaje. Le sigue Malamar, con quien nos hace un golpe crítico de psicocorte. Usamos reflejo y cambiamos a Blancanieves, quien recibe otro psicocorte. Usamos maquinación un par de veces y cambiamos con relevo a Campanilla, quien también recibe un golpe crítico apenas sale, pero que gracias a beso drenaje conseguimos debilitar a Malamar y curarnos a full de nuevo. Saca a Obstagoon, quien tras defenderse de una bola de polen acaba cayendo al turno siguiente con este mismo ataque, al igual que su último Pokémon, Skuntank.
Ea, ya solo nos falta una medalla. Saldremos del pueblo y Lionel aparecerá para decirnos que hay drama con Pokémon gigantes pero que no me meta. Entonces ¿para qué me lo cuentas? Volveremos a entrar en el pueblo para hablar con este tío y cambiarle al Obstagoon por un Mr. Mime de canto llamado Señor Mimo. Antes de ir a por la última medalla, volveremos al área silvestre para capturar este Clefable al que llamaremos Elsa. Y ahora sí, nos enfrentaremos a Roy por la última medalla. Pensaréis que como es un gimnasio de tipo dragón será fácil, ¿verdad? Pues no, porque este hombre solo tiene 2 dragones y uno además es de tipo acero. Empieza el combate con Flygon y Gigalith y nosotros con Jane y Algodoncin. Usaremos reflejo y viento afín para mejorar a nuestro equipo, mientras que él usa ala de acero contra Algodoncin y pone unas trampas rocas. Usamos ahora Día Soleado para quitar la tormenta de arena y beso drenaje contra el Flygon, pero él nos ataca Algodoncin con ala de acero y pedrada, debilitando a nuestro Pokémon. Sacamos ahora a Señor Mimo. Usamos Velo Sagrado para defendernos del deslumbrar del Sandaconda que todavía no ha usado y atacamos a Flygon de nuevo con beso drenaje para debilitarlo, mientras su Gigalith falla una pedrada. Saca ahora el Sandaconda. Cambiamos a Señor Mimo por Blancanieves y como Sandaconda no nos puede paralizar, se dedica a usar protección. Atacamos con Jane a Gigalith y este falla una pedrada. Usamos Maquinación con Blancanieves y Sandaconda nos ataca con Colmillo Ígneo. Atacamos de nuevo a Gigalith con beso drenaje y este vuelve a fallar pedrada. Ha fallado 3 veces seguidas, increíble. Cambiamos a Jane por Bella y atacamos a Gigalith con Esfera Aural, debilitándolo por fin. Sandaconda ataca a Bella con Colmillo Ígneo y Roy saca su último Pokémon, Duraludon. Lo gigantamaxiza y por algún motivo es más rápido que nosotros, por lo que ataca con Giga Metal, debilitando a Bella. Lo debilitamos nosotros de una sola esfera aural y sacamos a Señor Mimo. Finalmente terminamos el combate con un brillo mágico de Blancanieves. 2 de nuestros mejores Pokémon han caído aquí, pero por lo menos hemos conseguido la medalla. Al salir del gimnasio evolucionamos a Cenicienta en Hatterene y la metemos en el equipo, y tras un viaje en tren con Paul y un poco de escalada llegamos a Ciudad Puntera. Aquí tendremos el primer combate de muchos que haremos y será contra Roxy. Empieza con Liepard y nosotros con Blancanieves. Usaremos Maquinación para subir nuestro ataque especial mientras que ella nos ataca con Alarido. Nos usa Tormento para que no podamos repetir ataques seguidos y terminamos con su gato con beso drenaje. Le sigue Toxicroak, quien nos ataca con carga tóxica y al que debilitamos con una esfera aural y un beso drenaje. A su Morpeko lo dejamos KO de una esfera aural y su Scrafty cae de un beso drenaje. Por último saca a Grimmsnarl, lo gigantamaxiza y le atacamos con esfera aural. Recibimos un golpe crítico de Maxistela que nos deja con 8 puntos de vida y finalmente lo debilitamos con un beso drenaje. El segundo combate lo tendremos contra Paul. Empieza con Dapwool y nosotros con Jane. Nos ataca con golpe cuerpo y nosotros respondemos con reflejo. Nos usa otro golpe cuerpo y nosotros usamos campo de niebla para evitar que nos pueda paralizar durante unos turnos. Cambiamos a Blancanieves con quien usamos Maquinación mientras él usa Rizo Algodón. Finalmente lo debilitamos con una esfera aural, al igual que a su Pincurchin y a su Corviknight. Saca a Snorlax y nosotros usamos reflejo. Nos ataca con cuerpo pesado quitándonos algo de vida, pero con un beso drenaje y una esfera aural lo debilitamos. Por último saca a Cinderace, al que Dynamaxiza. Nos ataca con un par de Maxi ácidos, dejándonos a poca vida, pero con un par de esfera aural terminamos el combate. Al salir nos encontramos con Lionel. ¿Cuánto tiempo llevas en esa pose? Y nos volvemos al hotel. Ahora tenemos una mini trama en la que tenemos que perseguir a este tío para quitarle una llave con la que entramos a la Torre Rose, y aquí arriba nos enfrentaremos con Olivia. Empieza con Frostlass y nosotros con Cenicienta. Nos ataca con fuego fatuo quemándonos, pero con un solo pulso umbrío lo debilitamos. Le sigue Salazzle, quien nos quita bastante vida con carga tóxica y al que debilitamos de un psíquico. Saca ahora Milotic y nosotros cambiamos a Jane. Usamos pantalla de luz y paz mental mientras recibimos los surf de su Pokémon que no nos hacen demasiado daño. Cambiamos con relevo a Elsa, con quien usaremos un par de veces más a Cósmica, y ahora que tenemos varias estadísticas subidas derrotamos a todo su equipo con poder reserva. Milotic, Tsarina, y aunque su Garbodor Gigantamax nos llegó a atacar con Giga Pestilencia y nos quitó algo de vida, un solo poder reserva terminó con su Pokémon. Nos vamos a ver una charla entre Lionel y Rose sobre el futuro de la región y no sé qué plan malvado que tiene pensado este señor, pero como tenemos hambre no le haremos ni caso y nos iremos a zampar. Al día siguiente volvemos a la competición y esta vez nos tocará enfrentarnos a Berto, quien se ha colado y al que han dejado que se enfrente a nosotros. Empieza con Mawile y nosotros con Blancanieves, con quien lo debilitamos de un solo lanzallamas. Le sigue Gardevoir. Usaremos Maquinación para subir nuestro ataque especial mientras que él nos ataca con Psíquico. Cambiaremos a Jane con relevo y recibiremos otro par de psíquicos que nos bajarán hasta 40 de vida. Pondremos una pantalla de luz y tras resistir con solo 8 de vida a otro psíquico, cambiamos con relevo a Cenicienta, con quien debilitamos a su Pokémon de un solo brillo mágico, al igual que a sus Rápidas de Galar y a su Hatterene Gigantamax. Después de este combate empezamos los de la auténtica competición, enfrentándonos primero a Cathy. Empieza el combate con Golisopod y nosotros con Blancanieves. Ponemos un reflejo gracias al cual podemos resistir bien un
hidroariete. Usaremos maquinación un par de veces mientras que Golisopod nos sigue atacando para ahora cambiar con relevo a Elsa. Usaremos masa cósmica para subir nuestras defensas mientras que Golisopod usa danza espada. Y como tenía algo de miedo, atacamos con poder reserva para debilitarlo de un solo golpe. Le sigue Seeking y dado que este Pokémon no es demasiado fuerte, podemos aprovechar para seguir subiendo nuestras estadísticas con masa cósmica, curándonos con luz lunar cuando nos baje bastante vida. Y a partir de aquí debilitamos a todo su equipo con poder reserva. Seeking, Barraskewda, Pelipper, y aunque su Dreadnought Gigantamax nos hizo bastante daño con su Gigatrampa Rocas, un solo poder reserva fue suficiente para debilitarlo. Tras un descanso de no más de 2 segundos, nos toca el siguiente combate contra Judith. Empieza con Hawlucha y nosotros con Tiana. Usa bote y nosotros fuego fatuo fallando el ataque, aunque al siguiente turno conseguimos acertar, quemándolo y reduciendo su ataque. Cambiamos a Blancanieves, con quien usaremos 3 maquinaciones mientras que su Hawlucha sigue usando bote. Cambiamos con relevo a Elsa y usaremos masa cósmica unas cuantas veces mientras recibimos las planchas voladoras de Hawlucha. Y una vez hemos subido bastante nuestras estadísticas, usaremos poder reserva para debilitar a todos sus Pokémon. Hawlucha, Sirfetch, Grapploct, Phalanx y Machamp Gigantamax. Lo siento Judith, pero de momento tu combate ha sido el más fácil. Por último tendremos el combate contra Roy, aunque esta vez no será un combate doble. Empieza con Torkoal y nosotros con Blancanieves, con quien usaremos Danza Lluvia para quitar el sol que había puesto su Pokémon con sequía. Recibimos una humareda que nos consigue quemar y usaremos maquinación un par de veces. Y como según mis cálculos podemos resistir los 5 turnos que necesitamos para one-shotear a todo su equipo sin morir por la quemadura, utilizamos Tajo Aéreo para debilitar a su Torkoal y Brillo Mágico para su Gudra, su Turtonator y su Flygon. Aquí subimos un nivel que nos da algo de vida, pero incluso con esas creo que no habríamos caído por la quemadura. Roy gigantamaxiza a su Duraludon, pero este cae de un solo Brillo Mágico de Blancanieves. Otro combate demasiado justo para mi gusto, pero al menos salió bien. Y ahora que por fin nos íbamos a enfrentar al campeón, nos llega Rose con que quiere solucionar un problema que no existe y que por eso está haciendo todo pum. Así que nada, a parar a ese señor. Nos vamos con Paul al bosque Oniria a pillar un escudo y una espada oxidados porque, no sé, en la cabeza de Paul eso es una buena idea. Y de aquí nos vamos a por Rose, quien nos intenta explicar el porqué de sus acciones pero no nos interesa, tan solo queremos pelear. Saca a Escavalier y nosotros a Tiana. Recibimos mucho daño de su cabeza de hierro, pero con un par de lanzallamas lo debilitamos. Le sigue Berserker, al que quemamos con fuego fatuo, pero quien consigue debilitar a nuestra Tiana con cabeza de hierro. Sacamos ahora a Cenicienta, con la que recibimos mucho daño del cabeza de hierro de su Pokémon y con quien usamos encanto para reducir su ataque. Nos ataca con Garra Umbría, quitándonos bastante poco y seguimos bajando su ataque. Cambiamos ahora a Blancanieves, con quien usaremos 3 maquinaciones para subir nuestro ataque especial al máximo y a partir de aquí debilitamos a su equipo con lanzallamas, Berserker, Klinklang, Ferrothorn y por último su Copperajah Gigantamax. Ahora nos vamos de aquí a la azotea para ver cómo Lionel intenta capturar a Eternatus con una Pokéball, aunque como es normal no le sale bien. ¡Idiota! Así que nos toca ahora a nosotros calmar a esta bestia. Nos ataca con Veneno X a Jane, quien lo resiste bastante bien y ponemos un reflejo para evitar recibir tanto daño. Cambiamos a Cenicienta y él nos ataca con Cañón Dynamax, aunque no nos afecta por ser tipo Hada. Recibimos un lanzallamas y con un solo psíquico potenciado por Vida Esfera lo debilitamos. Se hace gigante, aparecen los perros legendarios gracias a la idea de 2000 de IQ de Paul y prácticamente ellos solos se encargan de Eternatus, aunque lo termina debilitando el Snorlax de Paul. Ea, crisis superada. 3 días más tarde, ya cuando todo se ha relajado, tendremos por fin el combate contra el campeón. Empieza con Aegislash y nosotros con Kida, a quien tenemos equipada con la cinta elegida. Lionel usa escudo real y nosotros golpe bajo, para el turno siguiente usar otro golpe bajo que lo debilita de un solo golpe. Le sigue Axorus, quien falla una cola férrea y al que debilitamos de 2 golpe bajo más. Saca ahora Rhyperior, al que atacamos con el último uso de golpe bajo que nos queda. Nos ataca con terremoto, haciéndonos mucho daño, y atacamos de nuevo con forcejeo, cayendo con un segundo terremoto. Sacamos ahora Blancanieves, a quien tenemos equipada con el pañuelo elegido. Debilitamos a su Rhyperior con brillo mágico, y gracias al objeto que tenemos equipado, podemos ser más rápidos que Dragapult y debilitarlo también con brillo mágico. Saca ahora Rillaboom, para el que nosotros cambiaremos a Señor Mimo, quien recibe más daño del que esperaba con el ataque de su mono. Al turno siguiente resulta ser más rápido que nosotros y nos debilita al Pokémon. Sacamos ahora a Cenicienta, con la que recibiremos bastante daño de un desarme del macaco y al que bajaremos el ataque con encanto. Recibimos un golpe crítico de fuerza equina y volvemos a bajarle el ataque para el turno siguiente cambiar a Elsa, a quien tenemos equipada con restos. Rillaboom usará esfuerzo un par de veces, aunque como tiene más vida que nosotros no nos hace nada, y nosotros usaremos masa cósmica para subir nuestras defensas. Nos ataca con desarme quitándonos los restos que teníamos equipados
debilitados, y una vez tenemos ambas defensas al máximo le atacaremos con poder reserva, debilitándolo de un par de golpes. Por último saca su Charizard, lo gigantamaxiza y nos ataca con Maxiflora y Maxiciclón sin hacernos demasiado daño, y finalmente lo debilitamos con un par de poder reserva. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Espada solo con Pokémon de tipo Hada. Este no era un tipo que me llamase mucho, tan solo sabía que era fuerte y que resistían a los dragones, pero tras probarlos he podido ver que tienen Pokémon muy fuertes, como Hatterene o Togekiss, y otros que pueden ser muy tanques como Clefable o Sylveon, y que aunque haya metido la pata en un par de combates y haya terminado con muchos Pokémon KO, tenía buenas opciones para cubrir esos Pokémon debilitados. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario o si os ha encantado podéis suscribiros para estar atentos a cuando suba más contenido. Gracias a todos los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo gracias a los miembros del canal, ayudáis mucho con vuestro apoyo. Pronto empezaré a hacer directos en este otro sitio, aunque por supuesto seguiré subiendo vídeos aquí como estoy haciendo hasta ahora, no os preocupéis que no me voy a ir. Os dejaré en la descripción del vídeo un enlace por si queréis apoyarme allí también, o tan solo por si os queréis pasar a verme jugar en directo. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!